Cuando un joven se encuentra en la etapa de la adolescencia, los cambios en su personalidad, ambiente, definición de sí mismo, están relacionados con la familia. Uno de los motivos más importantes que nos impulsó a realizar este proyecto fue que justamente las 4 integrantes nos encontramos en esta búsqueda de identidad. Además, nos inquieta saber sobre la influencia que afecta fundamentalmente nuestro crecimiento y forma de comportarnos. Al principio buscamos información que nos pudiera sustentar el trabajo, es decir, alguna encuesta que ya hubiera sido efectuada en una muestra de los alumnos del Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, no era así. Por lo tanto, decidimos efectuar la primera encuesta sobre la identidad y los orígenes de ella en los alumnos del Campus Ciudad de México. Es importante mencionar que nosotros nos especializamos en el entorno familiar, ya que sí existían otro tipo de encuestas que nos ayudaron en el tiempo de búsqueda del marco teórico. Primero decidimos buscar qué tipos de entornos existen comúnmente en las familias mexicanas. Gracias a la expositora Patricia Fuerte Zavala, supimos que los 3 entornos principales eran entorno autoritario, sobreprotector y democrático. En base a estos entornos principales, elaboramos una encuesta que intrínsecamente contuviera elementos que nos ayudaran a clasificar a los alumnos de acuerdo al tipo de entornos. Consecuentemente, hicimos gráficas en donde se vieran los patrones que presentaban en su identidad y a qué tipo de entorno pertenecía. Después de esto, analizamos esas gráficas y las comparamos con el marco teórico. Y finalmente, dimos nuestras conclusiones hacia qué tipo de entorno, o bueno, más bien, qué tipo de identidades existen en el Tecnológico de Monterrey y cómo podemos ayudar a estas. En el momento en el que decidimos que nuestra investigación sería de tipo documental, escogimos que la encuesta se llevaría a cabo a una pequeña muestra de la población total de los alumnos del Tecnológico de Monterrey, basada ya en nuestro marco teórico. Así que lo primero que decidimos hacer fue buscar personas que se encontraran dentro del rango de edad de nuestra población, en este caso adolescentes de 13 a 20 años y que también cumplieran con las características de nivel socioeconómico y el carácter donde normalmente se desenvuelven los alumnos del Tecnológico de Monterrey. Después, hicimos una encuesta a 12 personas con preguntas sencillas pero clave, las cuales arrojarían resultados acerca de su personalidad. Se eligió este número de muestra ya que es una manera práctica y sencilla para los que realizarían la encuesta como para los integrantes que contabilizarían y arrojarían los resultados a la tabla. Estas encuestas fueron realizadas por 2 miembros del equipo. Analizamos e interpretamos cada una de las respuestas de la población. Comparamos los estilos obtenidos con el análisis del marco teórico en donde se mencionaban varias características y clasificamos a cada individuo por las características que presentó. De acuerdo a los resultados obtenidos, evaluamos a dónde está enfocada la población muestra que se tomó. Comprobamos que nuestra población se comportó de la manera esperada y por último hicimos una conclusión en la cual se dio a conocer los resultados y la interpretación de estos. Ahora es importante que señalemos qué encuesta utilizamos y qué tipo de preguntas hicimos. Para hacerla un poco más variada e interesante, mezclamos preguntas abiertas con cerradas de tal modo que su opinión fuera más extensa. 1. ¿Qué edad tienes? 2. ¿Te definirías a ti mismo como una persona que? En esta pregunta se esperaba que la persona contestando dijera lo que le gustaba o cómo se percibía a sí misma. 3. ¿Fumas? ¿Cómo empezaste? Se esperó honestidad y desde cuándo el adolescente, si es que adquirió este mal hábito, empezó a hacerlo para poder hacer el análisis de qué fue lo que lo originó. 4. ¿Tomas? ¿Cómo empezaste a hacerlo? Se pretendía obtener los mismos resultados
que en la pregunta anterior, solamente que esta vez con el manejo del alcohol. 5. ¿Te consideras una persona con muchos amigos? Basándonos en las respuestas anteriores, esta pregunta tenía como objetivo ir definiendo cómo era el adolescente encuestado y qué tipo de personalidad tenía. 6. ¿Cómo te defines? Independiente, autosuficiente, tímido, ansioso. 7. ¿Cómo definirías a tu familia? Comprensiva, autoritaria, justa, equitativa. Con las preguntas anteriores se pretendía ir clasificando a la persona acerca de cómo es su tipo de personalidad y la relación que puede entablar con personas como su familia, amigos, etc. 8. ¿Cómo es la relación con tu papá? El encuestado describiría la relación con su padre, lo cual nos daría una pista de qué tan estable era y ver qué tipo de relación tiene con el ya mencionado. 9. ¿Cómo es la relación con tu mamá? Esta pregunta tenía como objetivo que la persona describiera la relación con su mamá y ver qué tan estable era y qué tipo de relación tenía con esta. 10. ¿Qué opinas sobre la sobreprotección? Queremos averiguar cómo es el entorno en el que se desarrolló y la forma de expresarse, así como si tiene conocimiento de cuánto influyó este en su crecimiento. 11. ¿Qué opinas del divorcio? Aquí se averiguó si sus padres son separados o no, y si tuvo algún conflicto al padecer esto y por qué. 12. ¿Tus padres qué valores principalmente te enseñaron? En la pregunta anterior queríamos averiguar qué tan apegados habían sido sus padres con él y si la enseñanza de valores había afectado que fuera de tal manera en su futuro. Ahora, en las siguientes diapositivas mostraremos las tablas que obtuvimos junto con sus gráficas y los análisis que resultaron. 1. Figura 1, donde se muestra la edad de la población encuestada. La figura 1 muestra que la mayoría de los estudiantes que participaron en esta investigación tienen 17 años. 2. Existe una variación al momento de definirse a sí mismos. El definirse como una persona segura y una persona feliz son las variantes más constantes como se puede ver en la figura 2. 3. En la tabla 3 se observa que de 13 personas encuestadas, 7 personas no fuman y 6 sí fuman. Y de las personas que sí tienen un consumo de tabaco, son en su mayoría influenciadas por su ambiente social tal como el de los amigos. 4. En la tabla 4 anterior, cuando hablamos sobre el hábito de consumir alcohol, los resultados de la encuesta muestran que el número de personas que sí lo consumen es notable mayor a las personas que no toman ese tipo de bebida. También se es posible observar que la influencia de la familia y de los amigos no es tan distante a comparación con los resultados de la tabla 3. 5. Donde se muestra si las personas encuestadas consideran tener muchos amigos. 6. En esta gráfica, figura 6, se puede ver la manera en la que se distribuyen las respuestas de la población encuestada y cómo en algunas respuestas se comparten datos. Es notable, por ejemplo, que 6 personas encuestadas comparten independiente y autosuficiente como opción en sus respuestas, así como solo una persona respondió con las 4 opciones. 7. Figura 7, gráfica donde se muestran los resultados de cómo la población encuestada define a su familia. En la figura 7 se observa la distribución de las respuestas obtenidas para definir a la familia de los encuestados. Se representa que de las 13 personas, 8 personas consideran a su familia como comprensiva, 5 personas la consideran justa, 4 personas equitativa y 3 personas autoritaria. 8. Figura 8-9, donde la muestra una comparación entre la tabla 8 y la tabla 9. 9. En la figura 8-9 se observa cómo la población encuestada considera que su relación con la figura paterna es menor que con la figura materna. Tal es el caso que, por ejemplo, 3 personas consideran que tienen una mala relación con los papás y ninguna comparte dicha opinión cuando se habla sobre la madre. 10. En la tabla 10, la información sostiene que de las 13 personas encuestadas, 8 personas opinan que la sobreprotección es mala. Es curioso en esta tabla que la mayoría de las personas tienden a dar un punto de vista negativo al hablar de la sobreprotección. Esto tiene sentido debido a los resultados en la figura 6 y la tabla 6, donde la mayoría de las personas se definen a sí mismos como personas independientes. 11. En la tabla 11, la información es clara al referirse a la opinión positiva que declaran los encuestados tener ante la situación del divorcio. 8 de 13 personas se encuentran en una postura a favor del divorcio y solo 2 personas están en contra de dicho término. 12.
En la figura 12, complementando con la tabla 12, podemos observar que existe una variedad de valores seleccionados entre los encuestados, y es notable que el valor de la honestidad, 5 personas, el respeto, 4 personas, y el respeto y la responsabilidad, 3 personas respectivamente, son los valores más constantes. Resultados. Obtuvimos 2 casos del tipo de familia sobreprotector con jóvenes de baja autoestima, uno de autoritaria con identidad hipotecada y por último 8 jóvenes de entorno democrático, autónomos y seguros. Las otras 2 excepciones no entraban en el marco por presentar una identidad vaga. En el Tecnológico de Monterrey predominan más los alumnos de entorno democrático que otros. Llegamos a la conclusión que hoy en día el entorno familiar, ya sea unido o disperso, influye en la vida de los jóvenes llegando a ser la base de su crecimiento. En este trabajo de investigación se pudo hacer un estudio acerca de los adolescentes que cursan la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey y darnos cuenta en qué ambiente se desenvuelve la mayoría de estos, ya fuera sobreprotector, autoritario o de entorno democrático. Aunque la mayoría de los jóvenes encuestados encajaban perfectamente en las categorías antes mencionadas, 2 de los casos se salían del ámbito ya que contaban con una identidad vaga. Exitosamente se pudo observar que la gran mayoría de los alumnos se encontraba en la categoría de entorno democrático, lo cual quiere decir que son personas que se encuentran con un estado emocional saludable y su futuro promete ser exitoso. Esta respuesta concuerda con lo esperado por el equipo, ya que para poder mantener un ritmo de trabajo como el que tiene el Tecnológico de Monterrey, se necesita la mayor estabilidad emocional posible. Teniendo en cuenta que los adolescentes están pasando por una serie de cambios, tanto físicos como emocionales, se trata de que los pasen de la mejor manera posible. En cuanto a dónde podemos utilizar nuestros resultados, nada menos que en el Tecnológico de Monterrey, ya que les puede ayudar a nuestros catedráticos en cuanto a cómo enseñar en las clases, que les puede afectar a la minoría de los alumnos del campus y cómo ayudarlos. Con esto terminamos la presentación de nuestro proyecto Un entorno que cambia todo. Agradecemos a nuestra tutora Erendira Cohen, quien nos acompañó a lo largo de nuestra búsqueda, y también al Tecnológico de Monterrey por permitirnos hacer nuestra encuesta. Ahora, están cordialmente invitados todos nuestros observadores a hacernos cualquier cuestionamiento o duda que tengan. Si no es así, damos por concluida nuestra presentación. Gracias.